Anne es una exitosa abogada que vive felizmente casada con un hombre con el cual tiene 2 hijas gemelas, pero todo comienza a cambiar cuando el primer hijo de su esposo se muda a vivir con ellos, ya que la mujer comienza a sentirse atraída hacia su joven hijastro. Por eso hoy, Reina de Corazones. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestra protagonista Anne regresando a su casa para reunirse con su esposo Peter, el cual enseguida le dice que debía emprender un largo viaje después de recibir un llamado urgente de la policía, y entonces se termina marchando mientras la mujer se veía bastante preocupada. Después retrocedemos hasta un momento en donde Peter convence fácilmente a su esposa para que acepte la llegada de su hijo Gustav, y luego vemos que Anne sabe cumplir su labor de abogada a la hora de ayudar a una clienta, además de ser una madre moderna que les lee a sus hijas con su tablet. Al rato la mujer le explica a una de sus hijas que la llegada del nuevo miembro de la familia no iba a cambiar las cosas, pero cuando al día siguiente Gustav llega a su nuevo hogar vemos que el joven no se ve muy a gusto que digamos, ya que ni se esfuerza en fingir sorpresa por los regalos de sus hermanitas. Un tiempo después Anne le comenta a su hermana que únicamente aceptó la llegada de su hijastro por el bien de Peter, y luego de quedarse con un llavero la mujer intenta romper el hielo con Gustav hablando de sus gustos literarios, pero el semidesnudo joven no tiene interés en conversar. Luego la abogada tiene que trabajar horas extras por la inesperada visita de su última clienta, y en otro momento vemos que la mujer regresa a la casa junto a las niñas hasta que ella escucha a su esposo regañando a Gustav por su deseo de irse a vivir solo mientras el joven se termina marchando ofendido. Más tarde Anne le da consejos a su esposo para que no se rinda tan fácilmente en sus intenciones de convertirse en un buen padre, pero cuando parecía que ellos estaban por hacer el delicioso, en eso Peter recibió un llamado urgente de su trabajo y por eso la mujer termina pasando la noche a solas. Al día siguiente las cosas no salieron muy bien en el juicio y por eso la abogada actúa como una mala perdedora ante el esposo de su clienta, y al rato la mujer descubre que unos ladrones entraron a su casa para luego comentárselo a Gustav, aunque al joven no parecía importarle. Y luego de recibir el regaño de su jefe por su imprudencia en el estacionamiento, Anne halla un llavero muy familiar en los pantalones de su hijastro y por eso descubre que él era el culpable del robo. Entonces le exige al joven que a cambio de mantener el secreto él debía esforzarse en llevarse mejor con su nueva familia. Por eso Gustav comienza a integrarse jugando al reportero con sus hermanitas utilizando una vieja grabadora, mientras vemos que nuestra protagonista se veía muy a gusto con el cambio de actitud del joven, y más tarde la mujer conoce a la encantadora novia de su hijastro. Pero una vez que se queda sola, Anne no puede concentrarse en su trabajo ya que podía escuchar a los jóvenes pasando un momento muy divertido, y al rato vemos que la mujer parece envidiar la juventud de la chica cuando comienza a ver las marcas del paso de los años en su cuerpo. Un tiempo después nuestra protagonista se encuentra en la corte interrogando a un joven con una actitud rebelde similar a la de Gustav, y luego la mujer regresa a su casa en donde decide interrumpir a Peter en su trabajo para tentarlo a hacer cochinadas. La cuestión es que durante un paseo familiar por el campo, Anne rechaza la invitación de su hijastro para ir a nadar, pero enseguida la mujer saca a relucir su revelador traje de baño para meterse al agua, y por eso al final ella pasa un divertido momento jugando de manera infantil con la compañía del joven. Así que después de llevar a las niñas de regreso a casa, Gustav y su madrastra pasan la noche relajándose con unas cervezas mientras conversaban sobre sus vidas, y en eso la mujer logra romper el hielo cuando le pregunta a su hijastro si el tatuaje que llevaba en el brazo fue por una de sus exnovias. Acto seguido el joven logra convencerla de que le preste su brazo para practicar su habilidad de tatuador, y entonces vemos que Anne parece disfrutar de la compañía de su hijastro, y aunque al final él no le hace un tatuaje muy vistoso, por su parte la mujer se veía contenta por su nueva marca imborrable. Al día siguiente nuestra protagonista se veía muy aburrida en una reunión entre Peter y sus colegas, así que ella hace sonar música de Bruno Mars para animar las cosas con sus pasos prohibidos, pero al no poder llamar la atención de su esposo, al final la mujer termina quedando como una borracha ridícula. Al rato Anne actúa como una mala anfitriona cuando acompaña a su hijastro a tomar unos tragos, y luego de hablar de sus experiencias amorosas el joven se despide ya que debía marcharse, pero enseguida la mujer revela sus intenciones cuando le dedica una despedida bastante efusiva. Pero cuando ella regresa a la casa, Peter regaña a su esposa por marcharse sin avisar y por eso la termina obligando a que lave los platos sola, y luego de ver unas fotos sensibles en su trabajo la mujer regresa al mismo río donde antes había pasado un divertido momento junto a su querido Gustav. En otro momento Anne se encuentra jugando a las escondidas con su familia hasta que en un momento aparece su hijastro para compartir el escondite, pero después de tener unos breves roces con el joven vemos que a nuestra protagonista le cuesta permanecer indiferente. Por eso más tarde ella no puede dormir por culpa de sus pensamientos pecaminosos, entonces la mujer decide cometer el acto indecente de invadir la habitación de Gustav para hacer algunas cochinadas, mientras que el joven no desaprovecha su oportunidad. Así que después de terminar de hacer el ya saben que, nuestra protagonista se despide de Gustav con un saludo afectuoso como si ya fueran novios, y enseguida ella regresa a su habitación en donde no se veía muy arrepentida de sus actos. En otro momento
momento, Anne decide comprarle una laptop último modelo a su hijastro para que puedan tener sus videollamadas subidas de tono y luego le comenta a su esposo el motivo por el cual la tarjeta de crédito ya no tenía fondos mientras Peter la felicita por ser tan generosa con su hijo. Y después de ver a Gustav jugando inocentemente con sus hermanitas, nuestra protagonista y su esposo regresan a la casa con ánimos de sobra para hacer el delicioso, pero una vez están ocupándose del asunto, la mujer descubre decepcionada que Peter no era tan apasionado como su joven hijo. Más adelante, Anne descubre que por culpa del último juicio perdido, una niña sufre de violencia doméstica y por eso decide tomar cartas en el asunto, y luego ella regresa a su casa para ver a su hijastro leyéndoles a sus hermanas la parte en donde Alicia termina conociendo a la reina de corazones. La cuestión es que un día Gustav y la madrastra volvían a hacer de las suyas hasta que de golpe aparece Peter para encontrar a sus hijas jugando al Mario Kart, así que nuestra protagonista se apresura a salir del baño fingiendo sorpresa antes de que su esposo la atrape con las manos en la masa. Y a pesar del riesgo de ser descubiertos, Anne y su hijastro seguían adelante con sus travesuras, y cuando luego el joven le realiza unas entrevistas al desnudo con preguntas de su vida íntima, en eso la mujer decide dar por terminada la charla para guardarse algunos secretos. Un tiempo después, las gemelas celebran su cumpleaños recibiendo obsequios que venían en oferta de a 2 por el precio de 1, pero cuando Gustav estaba por entretenerse con su madrastra, enseguida la mujer descubre que la manicura había visto de más y por eso ella se marcha indignada con su hermana. Entonces Anne comienza a comportarse de manera fría con su hijastro, el cual en lugar de tomar la situación con madurez decide hacer un vergonzoso espectáculo subiéndose a un árbol como Tarzán, hasta que en un momento se termina cayendo mientras su padre se termina preocupando. Pero al final de todo se trataba de una broma pesada por parte de Gustav, quien se termina alejando al ver que nadie compartía su sentido del humor, mientras Peter recibía la sugerencia de su esposa para llevar a su hijo a un internado de jóvenes con problemas de conducta. En otro momento, Anne le avisa a su hijastro que ya era hora de terminar con su pecaminosa relación, la cual debían mantener en secreto, especialmente con Peter, aunque luego la mujer advierte que sus planes estaban en peligro cuando descubre que su esposo tenía pensado irse de viaje con Gustav. Acto seguido, Peter le avisa a su esposa que recibió un llamado de su hermana en el que la mujer cortó sin decirle nada, así que una vez a solas con sus hijas, Anne las lleva a visitar a su tía con el fin de pedirle a ella que no sea una bocona, aunque la manicura se la termina sacando de encima sin prometerle nada. Y después de sacarse de encima a sus hijas, nuestra protagonista comienza a preocuparse hasta el punto de llamar a su esposo para averiguar si él ya sabía algo, y luego de sufrir un accidente por culpa de sus temores, la mujer regresa a casa junto a las niñas para descubrir que los varones volvieron de su viaje. Así que Anne no quiere perder el tiempo para reunirse con su esposo hasta que las entrometidas gemelas la terminan interrumpiendo, así que luego de enviar a dormir a las niñas, la mujer se sienta con Peter para tener una conversación seria en la que él le avisa que su hijo había decidido ingresar al internado. Y aunque parecía que se iba a salir con la suya, enseguida la mujer descubre que Gustav le confesó a su padre lo de su pecaminosa relación, pero en lugar de hacerse cargo de sus errores, ella decide hacer un berrinche acusando a su hijastro de mentiroso mientras amenazaba con marcharse de la casa. Luego la mujer decide revelarle a Peter que su hijo fue el culpable del robo para dejar al joven como el malo de la película, así que después de darle un cachetazo a su esposo, vemos que al final Anne logró manipularlo emocionalmente con su actuación, ya que al parecer el hombre se había tragado toda esa farsa. Al día siguiente, nuestra protagonista encuentra la comprometedora entrevista que le hizo Gustav, y luego ella tiene una conversación junto a su hijastro y Peter en la cual el joven recibe la desagradable noticia de que su padre lo veía como un mentiroso después de intentar acusar a la mujer de ser una depravada. Entonces el joven se enloquece de furia para luego quedarse callado por la bronca que le generaba la hipocresía de la mujer, y luego se termina marchando después de bañar con saliva a Anne mientras ella le comentaba a su esposo que ya no quiere tener a su hijastro en la casa. Por eso al día siguiente Gustav no tiene más opción que despedirse de sus hermanitas para marcharse al internado, y un tiempo después vemos a Peter bastante preocupado mientras su esposa recibe un lindo obsequio de agradecimiento por parte de su última clienta. Más adelante, Anne tiene una inesperada visita en su oficina y entonces el joven le exige que diga toda la verdad, o de lo contrario él la iba a denunciar por salir con un menor, pero la mujer utiliza las trampas verbales de los abogados para convencerlo de que en realidad ella no había cometido ningún delito. En otro momento, Anne nota que su hijastro quería entrar a la casa borracho para decirle toda la verdad a su padre, entonces la mujer lo aleja para impedírselo mientras Gustav intenta pasarse de cariñoso con ella, pero al final solo termina consiguiendo que su madrastra lo eche a patadas como a un perro sarnoso. Un tiempo después llega el cumpleaños de nuestra protagonista, en donde ella quiere hacer las paces con su hermana para evitar que la termine delatando, y luego la mujer se entera gracias a su esposo que desde hace unos cuantos días nadie sabía del paradero de Gustav. Y entonces volvemos a la escena inicial de la película, en donde Peter se marcha de viaje mientras Anne se quedaba sola cuidando a las niñas, hasta que en un momento el hombre termina regresando con la trágica noticia de que encontraron en un bosque el cadáver de su querido hijo. Así que al saber que ella tenía mucha responsabilidad en la muerte de su hijastro, la desconsolada mujer termina estallando en lágrimas por no soportar toda esa culpa que también le hacía sufrir alucinaciones, y luego ya intenta consolar a su esposo dejándole en claro que él no tuvo nada que ver con la trágica pérdida. Hasta que de golpe Peter la calla agresivamente para que deje de seguir metiendo el dedo en la llaga, y luego toda la familia se marcha en silencio hacia el funeral de Gustav, mientras nos preguntamos cuánto podrá aguantarse Anne en guardar todos sus secretos. Eso fue
La reina de corazones. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.